En el periodo postdictadura, en el que actualmente vivimos, se han desarrollado una serie de movilizaciones docentes que han tenido como centro las demandas económicas y las condiciones laborales de los profesores. Es decir, la perspectiva de las luchas del gremio docente son de tipo economicista y de condición laboral. Esto no significa que no se enlace con conceptos más comunitarios y asociados con el bien común, pues se entiende que aquellas demandas de mejoras laborales y de condición de trabajo influyen directa o indirectamente en el proceso pedagógico. La perspectiva economicista y las demandas de mejoras en las condiciones de trabajo son demandas justas y necesarias, pero abordan solo una dimensión no poco importante de la problemática, que es la condición del profesor. La mirada economicista es la que ha tomado fuerza en las protestas, no solo de profesores, sino también en las demandas estudiantiles. El fin al lucro, el aumento del salario, el fin de la selección y una mejor distribución de horas lectivas o no lectivas son exigencias importantes que se desarrollan dentro de un plano pedagógico preestablecido por las normas y las reglas de relaciones sociales vigentes, que desde mi punto de vista se pasan por alto en el momento de establecer las denuncias y la demanda a la clase política establecida. O sea, omitimos ese tipo de exigencias. Para comenzar entonces, entraremos en el contexto aplicando un poco en qué consiste el término hegemonía de Gramsci. No es el objetivo de esta presentación entrar en detalles profundos del pensamiento y obra de este autor, así que seguro habrán algunas cosas que se van a necesitar discutirlas en otro momento. Intentaré provocar un espacio de reflexión sobre otros planos de necesarias demandas en relación a la educación, que se encuentran fuera de la lógica del homo economicus, que actualmente dominan los debates y la lucha en torno al conflicto educativo. La hegemonía. Cuando nosotros pensamos algo, ese pensamiento... Perdón, esto quería explicar, entonces, la intención de la ponencia, ¿cierto?, es articular estas tres cosas. Así. Cuando nosotros pensamos algo, ese pensamiento se sustenta en un contexto que le da sentido. Esa lógica aceptada que le da lo objetivo a una idea, ese llamado sentido común, que permite la sustentabilidad de nuestra historiosidad, es lo que pone a la luz la reflexión de Antonio Gramsci. Coloca él en evidencia que lo que sentimos como obvio, lógico, normal y hasta natural depende de la carga cultural que tenemos durante nuestro desarrollo histórico. Y como la cultura es humana y lo que es humano es intención, presenta la idea de que detrás de lo obvio hay una ideología que hace de sus principios una lógica aceptada y naturalizada. Gramsci propuso una serie de herramientas conceptuales para entender... Por favor, la siguiente. Ahí está. Gramsci propuso una serie de herramientas conceptuales para entender las formas en que se ejerce la dominación por parte de ciertos grupos o clases por sobre otros. Y los mecanismos políticos y culturales que dan sustento a estas formas, Lo que buscaba Gramsci era analizar la dialéctica entre la coerción y el consenso de este proceso, y al mismo tiempo superar las interpretaciones economicistas de la historia y la política al introducir de manera central el papel de la cultura dentro del análisis de la dominación. Ahí podemos ver en la imagen, ¿cierto?, que la ideología dominante define el modelo político-económico, define el modelo educativo, define o utiliza, instrumentaliza los medios de comunicación, también define y instrumentaliza lo que son las creencias como las religiones, y el pensamiento entonces de la clase dominante, como explicaba, se transforma en una especie de sentido común. Es como cuando uno de odontólogo dice, sabe que yo de verdad no voy a ganar la mitad de lo que puedo ganar porque me gusta tener el tiempo libre, y todos te quedan mirando así, pero ¿cómo? Está fuera del sentido común, porque está fuera de la lógica, el hábito normal. Entonces, lo que entendemos como debe ser, así es como se hacen las cosas, esta es la manera correcta de abordar el asunto, son expresiones comunes en todo aspecto de nuestras vidas. Los caminos lógicos hacia el éxito, el concepto mismo de éxito, lo que entendemos por inteligencia, lo que consideramos valioso, la forma en que entendemos la propiedad privada, la relación con la naturaleza, nuestras posturas morales y mucho más. Todo ello se relaciona con una especie de sistema operativo en el que nos desenvolvemos como cultura. Pensemos un momento en la cantidad de veces que nosotros mismos hemos pensado, dicho y hasta sugerido
un camino que está determinado previamente como correcto o lógico. Un ejemplo de ello sería el proceso de la escalera educativa y su relación con el éxito y la felicidad. Incluso se dice a los jóvenes, hay que estudiar para ser alguien en la vida. O sea, si no tienes un título universitario no eres nadie. Eso es una frase muy común que se da, ¿cierto? Entonces viene jardín, colegio, universidad, posgrado, casa, auto, los viajes, matrimonio, hijos, los hijos, la universidad, nieto y morir. Cualquier cosa de esas que no cumple, ¿cierto? Cualquier persona que salga de ese hilo conductor, socialmente asimilado, será cuestionado, apuntado y quizás hasta agredido y aislado por tener un sentido distinto del cómo deben ser las cosas. El proceso de hegemonía no culmina en una situación de completa aceptación de la ideología dominante o las condiciones de dominación por parte de los subalternos, sino en la construcción de ciertos parámetros comunes bajo los cuales se otorga sentido a la dominación y se actúa frente a ella. La sutileza de esto es que al final somos nosotros mismos, en base a nuestro hábito cultural, los que vamos sosteniendo el tipo de civilización que vamos desarrollando. Desde esa perspectiva, entonces, la idea es mirar la movilización docente desde la presencia de esa hegemonía actual. Como dije anteriormente, las movilizaciones por parte de los profesores y las profesoras, así como también han sido las de los estudiantes, están más relacionados con la situación económica que con cualquier otra dimensión que se relacione con el proceso educativo, como por ejemplo una crítica a la ética del modelo pedagógico, lo que decía, ¿cierto?, lo del Ritalin, el sentido curricular en función de para qué y para quién, la incorporación de la dimensión espiritual en la existencia humana, la educación para las emociones y el control del ego, la práctica de la contemplación y de la meditación como alternativas al apego de los deseos materiales. Incluso hay que hacerse las preguntas. ¿Cuánto de lo que se hace en el aula, sea del currículo formal o del currículo no oculto, que transmite el docente, es parte del proceso de reproducción que sostiene un sentido común que mantiene la lógica de relación social y de economía entre las personas? ¿Cuánto se reproduce el modelo, el sistema operativo neoliberal en las cosas, en los hábitos que nosotros hacemos en la sala de clase? ¿Qué tan conscientes somos de la repercusión de nuestros hábitos hegemónicos sobre los niños y las niñas que estamos formando? Me acuerdo en un taller, en un colegio de buen nivel, hacían talleres a niños vulnerados y había un taller que era el taller de la virtud de la obediencia. Y dije, pero ¿cómo obedecer va a ser una cualidad virtuosa? O sea, si tú obedeces, es bueno. Para mí, cuestionar es más virtud que obedecer. Y después que uno... Bueno, pero ahí está la carga. ¿Somos capaces de mirar en un plano más elevado nuestra conducta y poder colocarla bajo la duda y la crítica? Una de las cosas interesantes de la postura de este pensador es que él no hacía una crítica a la hegemonía, sino más bien describe el fenómeno y lo trata de entender. Su intención era aportar una forma de poder construir otra cultura en paralelo a la cultura hegemónica establecida, que es lo que se denomina una cultura contrahegemónica, es decir, que va a contrapelo del hábito normal de la sociedad. Entonces, ahí dice, lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política, o sea que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada. Esto es, organiza y centraliza cientos de elementos de la sociedad civil, o sea, hace que la gente defienda al modelo. Por ejemplo, llega a opinar sobre cómo se financia la Teletón. Ya ahí ya te pone en una situación complicada. Entonces, abordemos el tema del currículum escolar. No tengo la pretensión de mostrar sabiduría y práctica en el ámbito curricular en este instante, sino más bien haré un abordaje netamente reflexivo de la necesidad de discutir y exigir un debate que supere el reduccionismo económico que hasta hoy conduce el debate en torno a la educación. Pues aún no se generan procesos que pongan en la mesa preguntas como ¿para quién y para quién educamos? ¿Qué tipo de personas queremos formar para un mundo globalizado y extremadamente dinámico? ¿Qué valores estamos entregando para sustentar la civilización humana? ¿Cuánto tiene de adoctrinamiento y cuánto tiene de potencial la autonomía nuestro sistema educativo? Hago la invitación de hacerse estas preguntas rompiendo los esquemas cognitivos tradicionales, pensando bajo otras lógicas que hasta ahora son poco integradas por la mayoría de los docentes, expertos y teóricos educativos. Las sugerencias de estrategias, teorías y nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza por lo general responden al mismo paradigma hegemónico. Desarrollar adultos con competencias para el mundo del trabajo,
Y ese es el fin de nuestra educación actualmente, como bien decía el decano acá, ¿cierto? Preparamos gente solamente para cumplir competencias para la economía, para la industria, para que encuentre trabajo y le vaya bien y se compre un auto. ¿Ah? Entonces, eso lo pasa cuando uno lee. Todo nuestro proceso educativo es positivista y centrado en los resultados estandarizados de un par de pruebas que miden segregación escolar. Y lo que es más preocupante, nuestro modelo educativo no tiene por finalidad la movilidad social y ni tampoco el progreso evolutivo de la conciencia de las nuevas generaciones para una convivencia en diversidad, dentro de un mundo que solo sabe ser distinto cada segundo. Muchos establecimientos educacionales exponen propuestas en sus proyectos educativos, ¿cierto? La formación integral, el desarrollo del pensamiento crítico, pero mantienen la misma estructura educativa y las mismas lógicas. Siguen estandarizando a los niños por nota y por edad, siguen teniendo arte, música o literatura como electivos prácticamente, y todos nos alegramos, de seguro, cuando aumenta la cantidad de exalumnos que son médicos o ingenieros. Para hacer el ejercicio de reflexionar sobre los desafíos que propone un planteamiento en el sentido educativo, pongamos como eje lo que plantea Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación de Argentina, en un trabajo que él expone que dice Educación y hegemonía para el nuevo capitalismo. En aquella publicación el autor expone 3 situaciones o tensiones, como diría Delors, que las cuales se enfrenta hoy el sistema educativo. Voy a tratar de ser breve con esto. Primero, hay una escasa vocación hegemónica del nuevo capitalismo, y esto suena muy raro. Voy a tratar de explicarlo. Actualmente el capitalismo postindustrial no posee las características de generar relaciones directas de vinculación entre el capitalista y el trabajador. En el capitalismo industrial estaba el capitalista y el obrero, ¿cierto? Hoy en día era el capitalismo el que generaba una oferta y las personas tenían que acatar lo que se decía. Voy a citar textualmente lo que dice el autor, el ex ministro de Educación de Argentina. La debilidad de la vocación hegemónica del nuevo capitalismo está asociado a los nuevos patrones de funcionamiento de las instituciones responsables de la producción y distribución de los bienes culturales. En el capitalismo industrial, la cultura se basaba en las instituciones que funcionaban sobre una base de la lógica de la oferta, era lo que ofrecía el grupo hegemónico. La escuela y también la televisión estaban basados en ofrecer todos un mismo producto, y esa oferta tenía por eso un fuerte poder hegemonizador. En esta lógica y en este poder se expresaba la voluntad hegemónica de los sectores dominantes. Los nuevos mecanismos culturales, en cambio, se basan mucho más en la lógica de la demanda, en lo que pide la gente. Es decir, hoy día la gente es la que demanda mayor tecnología, mayor hedonismo, mayores viajes, ¿cierto? Entonces, todo el modelo se va moviendo en torno a la demanda del espíritu capitalista que tiene la gente. Es decir, ya no es el modelo el que propone, sino que nosotros exigimos una cultura capitalista. Entonces, este capitalismo postindustrial igual tiene algo que es interesante, que permite, como ya no es tan rígido, el control no es tan directo, permite que se expresen dentro del mismo capitalismo expresiones contrahegemónicas. Es decir, hoy día existe la posibilidad de ir desplegando procesos alternativos al actual modelo. El desarrollo de Internet, la ética hacker, invito a revisar la ética hacker, es una maravilla. La ética hacker, la nueva propuesta de educación alternativa, la sensibilidad de la agenda política en base a la movilización social, etcétera, va mostrando que existe cierta respuesta del modelo cultural a la demanda social. Ahora bien, es importante entender que muchas de las demandas sociales están dentro de las lógicas de la cultura hegemónica. Como decía antes, las demandas sociales por educación aún se centran en la necesidad económica y las condiciones laborales. Hasta ahora nadie ha criticado con firmeza el currículum educativo, y la intención detrás de todo el proceso de formación está la formación de nuestros adultos del futuro. Y nadie ha criticado qué tipo de personas está formando. Segundo punto del desafío que se tiene, los cambios en la familia. La familia tradicional prácticamente ya no existe como modelo único. La típica familia nuclear, ¿cierto?, desapareció. La evolución del concepto y las formas de las prácticas familiares exponen un escenario absolutamente distinto que hace 50 o 20 años atrás. Los profesores y el sistema educativo lidian con una familia absolutamente diferente que la que había hace 20 o 50 años atrás. Es completamente distinta. Dice el autor, además de estos cambios en la estructura, roles y composición de la familia, también se aprecian cambios importantes en los contenidos y en las formas de dichos contenidos, como esos dichos contenidos son transmitidos.
Cada vez hay más adultos que consideran que no deben transmitir a sus hijos una determinada visión de mundo, sino la capacidad de elegir y formar autónomamente su concepción. Y los nuevos papás adoctrinan poco. Hay más, se nota, ¿cierto?, en esta nueva tendencia de papás que como que trataron de ser amigos con los hijos y se generó una cosa media extraña, ¿cierto? Hay una tensión que se da con las nuevas familias, y es muy extraño eso. Hay un dibujo muy entretenido donde uno tenía una mala nota antes y te retaban a ti. Ahora el niño tiene una mala nota y van a retar al profe. Entonces hay una concepción súper distinta de cómo se da el entorno educativo dentro de la familia. La familia contemporánea tiene tendencia a asumir la forma de una red de relaciones que, en lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio cultural y moral de una generación a otra, tiende a privilegiar la construcción de una identidad personal. Hace lo que quiera. Ese patrimonio cultural que era como el niño debe ser así, así, y así se comporta. Hoy día el chico se puede vestir como quiera, se puede poner la ropa que quiera, puede escuchar la música que quiera. Hay otra forma de relacionarse. Y por último, plantea Tedesco que el nuevo papel de la escuela en esta situación. La función de la escuela en relación a la cultura consiste en la formación de un núcleo estable. Él plantea para qué es la escuela. Para formar un núcleo estable de los marcos de referencia que permitan enfrentar los cambios permanentes, que es lo único que tenemos siempre, es el cambio en este momento, a los cuales nos somete la producción cultural del nuevo capitalismo. Dichos marcos de referencia son tanto culturales como cognitivos. Desde el punto de vista cultural, las informaciones y las opciones de conductas son procesadas a través de una serie de operaciones de identificación. El niño se comporta según cómo se identifica. De identificación, de reconocimiento y de diferenciación. No quieren ser iguales. Todos en el colegio queríamos ponernos chaleco distinto, el zapato distinto, la camisa distinta, ¿cierto? No quieren ser iguales. Los niños tienen esa cosa de generar su propia identidad. Nosotros le damos con que hay una tensión ahí bien interesante entre la homogenización que tiene el sistema cultural tradicional y esta nueva liberación de construir la propia identidad, que es un desafío para el sistema educativo. Entonces dice que desde el punto de vista cognitivo, que es este proceso que se forma, ¿cierto? Cuando este núcleo cultural y cognitivo no está construido, la escuela cuando no lo logró construir, y la familia tampoco ya lo hace, no está construido, lo está débilmente, los riesgos de alienación y de dependencia aumentan considerablemente, ya que los medios de comunicación, particularmente la televisión, no han sido concebidas para formar este núcleo. La oferta de nuevos medios y agencias de socialización supone que los usuarios tienen las categorías y la capacidad de observación, por ejemplo, las redes sociales. Los chicos están preparados para las nuevas redes sociales, para lo que significa mostrar la intimidad públicamente. Hemos preparado nosotros a las nuevas generaciones a esta red de nuevo lenguaje y comunicación que es la Internet. Hemos preparado a los niños a tener un criterio de poder seleccionar qué cosa tomar de los millones de información que hay y utilizarlos para su propia vida. Esos desafíos los estamos desarrollando en la escuela. En resumen, para ir avanzando más rápido, Tedesco plantea que vivimos en un mundo con una dinámica de cambios más veloz que la capacidad de los adultos y de la escuela de entender y acompañar a las nuevas generaciones. O sea, los niños andan más rápido que todo el sistema. Es demasiado rápido esto. Entonces plantea el desafío de desarrollar y potenciar nuevas habilidades que van en contra de lo que hoy día se espera de un buen alumno y que está muy estandarizado como imagen del colectivo. La capacidad de resistir la incertidumbre al cambio es súper importante. Hoy día Chile se paraliza porque algo va a cambiar y no. Y hasta ahí llegamos con la reforma. Y es puro miedo, porque no tenemos la capacidad de resistir el cambio. No nos preparan para eso. La capacidad de incertidumbre al cambio. Desarrollar una cultura que mira el fracaso como parte positiva del desarrollo humano. En Chile se castiga el fracaso. En la cultura neoliberal el fracaso está súper castigado. Entonces, ¿y cómo aprendemos si no nos equivocamos? O sea, es una cosa culturalmente terrible. Eliminando, ¿cierto?, el fin como el éxito como fin en sí mismo. Ahora bien, no es menor que Chile sea el segundo país con la mayor tasa de suicidio juvenil en el mundo después de Corea del Sur. Esto es un dato fuertísimo. Chile, después de Corea del Sur, es el país que más ha aumentado la tasa de suicidio juvenil. En Chile los jóvenes se mueren por accidente de tránsito y por suicidio. Eso es un dato, ¿cierto? Y que año a año aumenta el consumo problemático de sustancias, de drogas, ¿cierto?, sean legales o ilegales. Todos los años aumenta el consumo de sustancias. Una pastilla para dormir, otra para levantarse, el copete el fin de semana, me quiero borrar.
y sean adultos, sean niños, cada uno de ellos busca con qué sustancia poder hacer de esta vida algo más llevadera. El nivel de violencia que estamos experimentando en todos los espacios públicos, desde y hasta las instituciones nos violentan a nosotros y nosotros violentamos a las instituciones. El desinterés por el bien común, la baja participación en política, el aumento del consumo y el endeudamiento de los sectores menos educados, etcétera, también son desafíos de la escuela de hoy. Este nivel de infelicidad y de ausencia de bienestar responde a que el paradigma economicista y positivista que impulsa el proceso educativo y formativo de los niños y las niñas no es capaz de dar respuesta a las necesidades esenciales de la condición humana. Necesidades que nacen de nuestra condición más natural y esencial de la especie. El sentir plenitud, felicidad, reconocimiento, que te valoren, la autoestima, hoy se expresan de manera sintética, mediante el culto a la imagen y a lo material. Aún somos animales atraídos por el brillo de los metales porque engorda el ego y nos estimula el ganarle al otro. Esa frase que dice, hijo, tienes que ser el mejor, en lo que sea, pero el mejor. ¿Por qué tiene que ser en referencia al otro? ¿Por qué no le podemos decir, hijo, haz lo que te gusta y haz lo mejor posible, pero no el mejor? Es tan distinto el asunto. Seguimos con ganarle al otro, ser el mejor en lo que uno haga. Todo ello responde al sentido común, volvemos a la hegemonía, que es importante comenzar a cuestionarlo. Última página para no aburrirlo. Ahora vamos con el tema de la movilización docente. Las movilizaciones sociales en los últimos años dan muestra de que existe una ciudadanía más consciente, de que algunas cosas que antes se dan por sentado, hoy deben ser cuestionadas y modificadas. Pues agreden la dignidad de la persona humana. La mercantilización de los derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, prácticamente fue aceptada por la sociedad chilena durante 2 décadas, sin que nadie se quejara. Hoy en día las lógicas sociales han cambiado y la exigencia de los derechos es una realidad. A pesar que la movilización docente está dentro de una lógica económica, es una oportunidad para desarrollar un currículum oculto popular, que le coloco yo. La movilización de los profesores de Chile es una oportunidad para comenzar a cuestionar no solo la condición de trabajo y la remuneración, sino también es un excelente espacio para comenzar a cuestionar el sentido educativo, mediante una postura a contrapelo del modelo. Hagamos de la movilización callejera un acto pedagógico. Expliquemos a la sociedad civil, a la comunidad, que la demanda de las mejoras laborales es un ejercicio para recuperar la altura moral de la pedagogía, que no es una herramienta para reproducir los hábitos de la cultura dominante, sino más bien es una oportunidad para comenzar a romper los esquemas tradicionales y generar un espíritu más libertario, dinámico y flexible, tolerante para las nuevas generaciones. Porque no cabe duda que la principal crisis que hoy en día vive el país y el planeta completo es la desvinculación ética del desarrollo material. Esta separación entre lo espiritual, ¿cierto?, la ética, el afecto, el bienestar, las sensaciones que tenemos, nos ha llevado a poner al dinero y a las cosas como valor central de todo el proceso civilizatorio. Lo que conlleva a las crisis de deshumanización, que se expresa de manera tan obvia como el aumento de las depresiones año tras año. Año tras año aumentan las depresiones. Esta lógica dominante es expuesta por Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, ¿cierto?, como la naturalización de una neurosis materialista, que se transforma en un modelo que se reproduce a sí mismo mediante la transmisión cultural. El rol del profesor frente a este mundo cambiante y dinámico es fundamental. Incluso si no se logran las modificaciones de la estructura formal del sistema educativo, pasa a la siguiente, por favor. Incluso si la política del colegio no apunta a desarrollar capacidades menos positivistas y más cualitativas en las nuevas generaciones, incluso así aún es posible provocar transformaciones mediante el efecto de demostración, pues la coherencia enseña. El profesor siempre es un ejemplo, siempre es un ejemplo. Y si nosotros nos damos cuenta de la cultura hegemónica que nosotros mismos reproducimos todos los días, vamos a poder ser ejemplo de una conciencia contrahegemónica. Eso es. Si logramos entender que vivimos dentro de una lógica que es intencionada, que detrás de lo que damos por verdad histórica no es más que una convención ideológica, si elevamos el plano de la mirada más allá de nuestras propias necesidades inmediatas, podremos comenzar a cuestionar la realidad para comenzar a transformarla en profundidad. Pues si no hacemos ese ejercicio, seguiremos movilizándonos para mejorar las cosas, pero sin que nada cambie, como bien decía el profesor. Las cosas deben cambiar. Invito a que superemos los miedos de hacer sentir, pensar en una misma dirección,
que dejemos de pensar que Chile no está preparado para los cambios, pues esa frase en sí misma encierra lo irracional de esa forma de pensar, porque es imposible aprender a andar en bicicleta mientras no nos montemos arriba de una y vivamos la experiencia de intentarlo. Eso, gracias.